Quiero daros las gracias a todos los organizadores de Lenguando por invitarme aquí. Es un verdadero placer y es un verdadero honor. Y a Isabel, porque es verdad. Es decir, me lo presentó y me lo contó y me lo pidió de tal manera que era imposible decir que no. Solamente había que ajustar los tiempos para estar hoy aquí. Bueno, me da un poco de miedo. Estoy un poco abrumado. Primero estoy un poco abrumado porque un sábado por la mañana en Logroño haya 200 personas decididas a hablar y a dialogar sobre la palabra, ¿no? Si el diálogo es algo fundamental en nuestras vidas y ha sido algo fundamental en la evolución de las personas, hablar sobre la palabra ya es el sumum. Entonces, que de repente hayáis decidido perder, entre comillas, esta mañana de sábado para hablar sobre la palabra, pues me parece que es algo impresionante. Yo creo que es un logro, Isabel, y te doy la enhorabuena y de nuevo te doy las gracias por invitarme a estar aquí. Y además creo que hablamos de la palabra en un momento histórico. Yo ya sé que la palabra histórica está muy manoseada, está muy arrastrada, utilizamos histórico para todo, pero yo creo que nuestra lengua está viviendo en estos momentos un momento histórico comparable a aquel momento en el que un ser remotamente parecido a nosotros de repente vio que con esos sonidos guturales podía dotarlo de sentido y podía comenzar a comunicarse de una manera diferente con sus semejantes. O es un momento histórico semejante a cuando alguien decidió empezar a tallar en piedra algunos símbolos que representaban precisamente esa lengua hablada. O un momento histórico como cuando alguien se decidió a escribir sobre el papel o sobre el papiro, o cuando después un señor decidió hacer la imprenta para que aquellos libros llegasen a más gente. Estamos en un momento histórico semejante a ese. La irrupción de Internet y la irrupción de las redes sociales están actuando sobre nuestra lengua. Y es una época cargada de riesgos y cargada también de oportunidades. Yo veo a mucha gente muy nerviosa. Veo a mucha gente que cada día se levanta intentando predicar el apocalipsis. La lengua se está destrozando, el español está peor que nunca, etcétera, etcétera. Todo eso es mentira, todo eso es mentira. Objetivamente, nunca tanta gente ha hablado español como en estos momentos. Históricamente, en ningún momento del pasado tanta gente se pudo comunicar en nuestra lengua con tanta gente. En estos momentos estamos viviendo un proceso de democratización profunda de un instrumento que ha nacido de manera democrática, porque la lengua no la crearon ni los autores, ni los escritores, ni los académicos hace 300 años. La lengua la crearon hombres y mujeres como nosotros, sencillamente hablando. Es más, hombres y mujeres mal hablados con respecto a la norma. Hombres y mujeres que en un momento dado dijeron, bueno, el latín está muy bien, pero a mí me resulta más fácil pronunciar y decir estas cosas de esta manera. Y a partir de ahí, pues unos monjes aquí en San Millán, otros en Rosalén, etcétera, empezaron a dejar por escrito cómo efectivamente hablaba la gente, que era una pandilla de mal hablados. Y en estos momentos, cuando algunos académicos ortodoxos nos acusan a nosotros de estar modificando la lengua porque somos mal hablados, en el fondo lo que estamos haciendo es lo mismo que hicieron aquellos pioneros aquí, en Castilla, etcétera. Exactamente lo mismo. Es decir, tomar una herencia que es muy rica, una herencia que es de un instrumento muy sofisticado, de un instrumento que ha tardado mucho tiempo en construirse, pero de un instrumento que es fuerte, pero es un instrumento que nos tiene que servir a nosotros. Y nosotros somos los soberanos, absolutamente soberanos, para coger de esa herencia lo que nos apetezca y para dilapidar la herencia si también nos apetece. Hacerlo, desde luego, con una cierta consciencia. Pero yo niego la mayor. Creo que en estos momentos el español está viviendo una época de pujanza. Y creo que en estos momentos la posibilidad que nos proporciona la red para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo se pueda comunicar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo y pueda expresar sus opiniones, sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, pueda discutir, pueda rebatir, pueda acordar, esto es algo tremendo, esto es algo espectacular, esto es algo maravilloso y seguramente es algo de lo que no somos muy conscientes, porque no todo el mundo se levanta todo el día y cuando da buenos días dice qué cosa más maravillosa estoy haciendo. No, estoy haciendo una cosa normal, pero estoy utilizando un instrumento prodigioso. Por cierto, una lengua antigua,
el castellano, el español, pero una lengua que nació antes de ayer. En mi libro, para hacerme una idea de lo que ha supuesto este proceso, intenté condensar en un solo año toda la historia de la humanidad en lo que se refiere a la creación del lenguaje. Y si nosotros, desde que un ser remotamente parecido a nosotros se bajó del árbol y decidió caminar sobre dos pies para liberar las manos y empezar a hacer otras cosas con las manos, si cogemos ese momento iniciático hasta hoy y todo eso lo condensamos en un año, el castellano nació el día 31 de diciembre de ese hipotético año, pero no nació el 31 de diciembre al amanecer, nació el 31 de diciembre a las 8:30 de la tarde. Es decir, el castellano nació antes de ayer. Y en esas poquitas horas de ese año imaginario que llevamos, la Academia ya ha hecho 23 ediciones del diccionario y ha hecho un puñado de ortografías renovadas y ha hecho un puñado de gramáticas. Es un idioma en constante evolución, pero no porque lo diga yo, porque lo dicen los propios académicos. Los académicos que, por cierto, hicieron un papel fundamental. Aquellos hombres que se reunieron en 1713 a decir, oye, vamos a condensar todas las palabras que hemos ido fabricando en este tiempo y vamos a ponerlas en un diccionario. Es algo fantástico. Cuando decidieron hacer la gramática, proporcionarnos el manual de instrucciones de ese idioma, fue algo extraordinario. Pero en el fondo ellos no crearon la lengua, sino que la crearon muchos hombres y mujeres antes y ellos solamente la pusieron sobre papel. ¿Qué es lo que dicen estos apocalípticos de la lengua? Dicen, bueno, las redes sociales están vulgarizando el lenguaje. Bueno, echemos la vista atrás. Cuando uno echa la vista atrás y hace 50 años o 100 años piensa en entrar en una librería o piensa en ir a un kiosco, allí también encontraba la excelencia y la vulgaridad. Había que buscarla, pero hay muchas cosas vulgares en el pasado y hay muchas cosas excelentes en el pasado. Como en estos momentos hay excelencia y hay vulgaridad en las redes sociales, como siempre la ha habido. Cuando estos apocalípticos de la lengua nos dicen, bueno, es que este nuevo lenguaje en las redes, en Twitter, está destrozando nuestra gramática, está destrozando nuestra ortografía. Bueno, nos hemos pasado un siglo escribiendo telegramas en los que nos hemos comido artículos, preposiciones, sustantivos innecesarios para decir llego 10 de la mañana, punto. No había que escribir más porque costaba dinero. Y tenían aquellos, bueno, yo pertenezco también a esa generación, teníamos la capacidad de saber escribir un telegrama en ese tipo de lenguaje y después saber escribir una instancia como corresponde o saber escribir un artículo conforme a otras reglas, porque afortunadamente hay algunos que tenemos la capacidad de pensar y mascar chicle al mismo tiempo. Somos capaces de escribir en un determinado ámbito y hablar en un determinado ámbito nuestro idioma con respecto a unas reglas y saber perfectamente que cuando nos desenvolvemos en otros ámbitos tenemos que utilizar otro tipo de códigos y otro tipo de registros. Cuando la gente apocalíptica nos dice se está destrozando la lengua, pues efectivamente les tenemos que decir un rotundo no. ¿Esto significa que se escribe bien, que se habla bien en las redes sociales? Bueno, pues hay de todo, vuelvo a repetir. Hay gente que habla como Los Ángeles y hay gente que habla muy mal. Sencillamente lo que podemos ver por primera vez en la historia de la humanidad es una fotografía mucho más nítida de cómo se habla y cómo se maneja nuestro idioma. Y los nervios que yo percibo son los nervios de unas élites que durante mucho tiempo han tenido el patrimonio de la palabra, porque eran los que tenían la cátedra, eran los que tenían acceso a los medios de comunicación, eran los que tenían acceso a publicar sus obras literarias, eran los que tenían acceso a poder publicar sus canciones y editar sus canciones y difundirlas. Y esto se ha roto, se ha roto. Sencillamente vivimos un momento en el que aquellos que fabrican las palabras, que somos todos nosotros, estamos tomando, digamos, el poder de una manera incruenta, pero muy poquito a poco. Y lo que tiene que hacer la Academia, como ha hecho siempre, es sencillamente adaptarse a los tiempos. Cuando se habla de que en las redes sociales se utilizan abreviaturas, se utiliza un tipo de lenguaje, pues eso, que contribuye a adelgazar nuestra lengua, hombre, se olvidan de que esto ha pasado toda la vida.
Es decir, desde las inscripciones romanas, en donde se utilizaban las abreviaturas, hasta los telegramas que ya hemos citado, esto ha pasado constantemente. Yo no creo que haya ningún tipo de problema para que esto sea así y para que eso no contribuya a destrozar nuestro idioma, el español, nuestro idioma, el castellano. Y además hay que decir algo. Muchas de las cosas que en estos momentos se están haciendo en las redes sociales son cosas que se intentaron hacer hace tiempo. Algunos de vosotros sois muy jóvenes, pero seguramente tendréis noticia del revuelo que se organizó en 1997 cuando Gabriel García Márquez dijo: enterremos la ortografía, enterremos esas H's rupestres que no sirven para nada. Claro, cuando esto lo dice Gabriel García Márquez, cuando lo dice un premio Nobel de Literatura, os podéis imaginar que el mundo tembló. Pero en el fondo García Márquez estaba diciendo algo que se lleva diciendo desde que el castellano nació. Exactamente lo mismo. Gonzalo Correas ya en el siglo XVII propuso una reforma de nuestra gramática y de nuestra ortografía para cumplir el gran ideal de cualquier idioma, que es escribir como se habla y hablar como se escribe. Y el hombre, todo sonido C, sonido K, lo escribía con K, y esa era la propuesta que hizo. Y después de que naciera la Academia, Andrés Bello, en el siglo XIX, propuso una reforma ortográfica que venía a decir exactamente lo mismo. Vino a decir: escribamos como se habla, hablemos como se escribe. Prescindamos de aquellas grafías que tienen dos fonemas, de aquellos fonemas a los que se corresponden dos grafías, e intentemos dar un fonema a cada grafía. Fue una propuesta seria de un filólogo muy serio. Fue una propuesta que incluso se empezó a extender en algunos países de Latinoamérica, y fue una propuesta que algunos maestros de Madrid empezaron a implementar en sus escuelas. Y ante el temor a que eso fuera un verdadero terremoto para la lengua, pues la reina Isabel dijo: no, aquí lo que vale es el prontuario de la Real Academia. Y ahí se frenó una renovación de nuestra lengua que nos hubiera llevado a escribir hola que hace, si uno se sea, sin ningún tipo de problema. Proponía eliminar la H. ¿Para qué narices sirve la H? No sirve absolutamente para nada. Proponía dejar la Q para el sonido K y proponía dejar la C para el sonido C. Y entonces desaparecía esa U incómoda que tenemos que poner después de la Q. O si optamos por la G, decía Andrés Bello, para el sonido suave, y optamos por la J para el sonido fuerte, pues nos evitamos esa U que tenemos que poner detrás de la G cuando queremos señalar que es el sonido suave. Esto se dijo y esto fue posible. Y después Juan Ramón Jiménez lo hizo y a todo el mundo le pareció fantástico, pero esta fue una idea que se hizo. Y no solamente eso, sino que la Academia, cuando hizo una ortografía en el año 1815, dijo: bueno, se está debatiendo esto de la G y de la J, nos parece un debate muy interesante, pero dejemos ver cómo evoluciona la lengua. No les parecía mal, sencillamente no se atrevieron a tomar ese paso. Y cuando hizo la ortografía del año 2010, creo, reconoció en su introducción, la Real Academia reconoció en su introducción que aquella reforma ortográfica que había propuesto Andrés Bello era una reforma que se podía haber llevado a cabo. Y decía textualmente: y a lo mejor la Academia es la primera en lamentar que no se haya hecho así. Quiero decir que algunas de las cosas que se hacen en estos momentos en las redes sociales de manera inconsciente, intentando escribir como se habla, es una idea que está en nuestro idioma prácticamente desde que nuestro idioma nació. No es una idea heterodoxa. ¿Es posible esto? ¿Es posible que ahora podamos decir: bueno, dejémonos de complicaciones, enterremos las H's, escribamos mujer con G o con J, etcétera? ¿Es posible hacer esto? Pues yo creo que no es posible hacer esto en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque cada uno se complica la vida como quiere. Y digamos que nuestro idioma en estos momentos es un idioma que tiene algunas complicaciones, pero son nuestras complicaciones. Las hemos asumido y punto. Y ya está. Y seguramente en estos momentos será imposible hacerlo porque no se da una condición que señalaba Andrés Bello en aquel momento, en el que decía: miren ustedes, señores académicos, si ustedes hacen esta reforma ahora no pasa nada, porque en España saben leer y escribir un 5% de los españoles. Digamos que es una reforma que les va a afectar solamente a vosotros. Solamente son ustedes
los que se tienen que adecuar a esta reforma, porque el resto, cuando consigamos que toda la población sepa leer y escribir, sencillamente leerá las palabras como nosotros decidamos que se escriben. Pero no fueron lo suficientemente valientes los académicos. Seguramente se perdió una oportunidad y seguramente pues tengamos que seguir con este idioma que nos hemos dado, que tiene algunas complicaciones, que hay que conocer y que hay que procurar no vulnerar pues ya por los siglos de los siglos. Ahora hay algunas cosas que quizás sí que puedan cambiar. Yo, por ejemplo, desde la unidad de vigilancia, pues corrijo errores que muchas veces me planteo, bueno, esto, digamos, es un error porque es un desvío de nuestro idioma respecto a la norma, pero veremos qué es lo que sucede en un futuro. ¿Por qué podemos decir mandó y no puedo decir andó? Seguramente aquí hay muchos filólogos y lingüistas que me podrán explicar la raíz etimológica de la palabra y demás. Pero a un niño de hoy en día tú le dices, bueno, es que tienes que decir anduve en vez de andé, y dice, hombre, explícamelo 2 veces, que no termino de entenderlo. Y en el fondo tampoco suena muy mal. Y seguramente a nosotros nos sonará un poquito extraño, pero en cuanto una generación empiece a hablar con esa nueva norma y con ese nuevo criterio, pues ya está. Qué raro nos sonó concejala la primera vez que lo pronunciamos. Mi hijo dice concejala con total naturalidad. Para empezar, porque él vive en un mundo donde hay concejalas. Y nosotros nacimos en un mundo en donde no había ni concejalas, ni presidentas, etc. Ahora, por ejemplo, otro de los errores más frecuentes que corrijo en la unidad de vigilancia, muchas veces o casi todas de catalanoparlantes, ¿no? Habían 1000 personas en la manifestación. Esa forma de hacer personal la forma impersonal del verbo haber. Bueno, pues nos parece muy raro, chocante, chirriante. Pero ¿quién nos dice que dentro de 50 años, dentro de 100 años, hagamos personal esa forma impersonal del verbo haber y a todos nos parezca normal? ¿Es algún pecado? No digamos nada con la feminización del lenguaje, que es otro de los grandes retos que todavía tenemos pendientes. Hemos feminizado mucho, pero claro, cuando uno se pone a escuchar a estos académicos tan ortodoxos diciendo no se puede decir violencia de género, porque género responde a la denominación de una categoría gramatical, etc. Bueno, también lo adjetivo y lo sustantivo. Es decir, adjetivo y sustantivo eran solamente una cosa referida a la gramática hasta que alguien dotó de contenido a esas palabras con un nuevo sentido. Y ahora, digamos, lo adjetivo es lo menos importante, lo sustantivo es lo importante. ¿Por qué no podemos decir violencia de género cuando todo el mundo, cuando se refiere a este fenómeno, dice violencia de género? Bueno, esto requirió una reunión extraordinaria de la Real Academia. Cuando se sacó la ley, estuvieron ahí reunidos, hicieron un informe muy elaborado para explicar que no se debía decir violencia de género y la gente sigue diciendo violencia de género. Lo peor de todo es que ese informe de la Academia concluía diciendo, salvo que el uso termine instalando este tipo de nuevo sentido a la palabra, y entonces la Academia lo aceptará. El uso ha terminado instalando este nuevo sentido con normalidad a la palabra y la Academia no ha recogido esta variante en su diccionario. La Academia hay cosas que no permite, pero sin embargo hay cosas que incluso van contra la propia norma que sí que permite. Por ejemplo, la H nos dicen los académicos y nos dice la norma que es muda, ¿no? Sin embargo, han entrado con naturalidad Hs que se pronuncian como J y que llevan en el diccionario un montón de tiempo. Hawaiano, hámster, haiku. Ahora ha entrado hacker, por ejemplo. ¿Habrá que cambiar la norma? Pues a lo mejor algún día, si seguimos importando palabras de otros idiomas con esa pronunciación y en vez de optar por hacer una grafía castellana para adecuar esa palabra, algún día a lo mejor hay que cambiar la norma. ¿Y por qué habrá que cambiar la norma? Pues sencillamente porque la gente ha interiorizado con naturalidad que H, aunque hasta un momento de la historia ha sido una letra muda en nuestro idioma, pues en un momento determinado puede ser muda o puede no serlo. La Academia está aceptando palabras y están en el diccionario estas palabras. ¿Qué es lo que sucede? Y me parece que es un elemento fundamental que debemos analizar y sobre lo que debemos reflexionar, sobre todo porque sé que aquí hay muchos profesores de lengua. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? Pues sucede en estos momentos lo mismo que ha sucedido a lo largo de la historia.
Es decir, todos los defectos que podamos estar cometiendo en el manejo de nuestro idioma en las redes sociales no son un problema de la red. Es como si nosotros echásemos la culpa a los niños de los años 50 o de los años 60 de que escribieran tan mal, le echásemos la culpa al cuaderno. Sería un absurdo, ¿no? Pues en estos momentos echar la culpa de que nuestros chavales hablen o escriban mal y echarle la culpa a la tablet o echarle la culpa a la red me parece tan absurdo como echarle hace 50 años la culpa al cuaderno. El problema de la gente que habla o que escribe mal nuestro idioma es un problema sencillamente de educación. Y en estos momentos hay un problemilla con la educación, y es que también, hablando en términos de revolución, estamos en una época de la historia en la que en esta materia quienes enseñan, a veces, tienen menos capacidades que los que aprenden. Porque igual que el niño llega hablado ya a la escuela y le tenemos que empezar a enseñar a escribir y a leer, pues también el niño llega manejando los nuevos instrumentos que la modernidad le proporciona. Y lo maneja con más naturalidad y con más soltura en algunos momentos que el propio profesor. Y seguramente conoce mucho mejor el bosque que nos ofrece Internet de lo que lo pueda conocer el profesor. Y entonces los nuevos profesores se tienen que adecuar a estos nuevos tiempos. Hay profesores jóvenes para los cuales la adecuación es muy sencilla. Hay profesores un poco mayores, que es lo que nos ha pasado a quienes nos hemos incorporado a este mundo con una cierta edad, pues que tienen sus limitaciones. Pero ese esfuerzo hay que hacer. Es decir, a los niños hay que enseñarles a hablar y ahora hay que enseñarles a escribir, no solamente sobre el papel, sino también hay que enseñarles a escribir en las redes sociales. Este es un nuevo reto que la educación en estos momentos tiene planteado. Y el nuevo reto para la acogida de barbarismos. Durante mucho tiempo hemos estado haciendo esfuerzos tremendos para intentar adecuar aquellas palabras que nos llegaban de otros idiomas al nuestro. Y la verdad es que se ha hecho pues, con una conciencia noble de preservar el español. En estos momentos todavía se hace. Es decir, en estos momentos, salvo alguno un poco así, nadie dice que tiene en Twitter 20.000 followers, dice que tiene 20.000 seguidores. Y en estos momentos casi todos ya escribimos tweet con la U y hemos enterrado la W, porque en el fondo tenemos una tendencia natural a adecuar de una manera natural lo que nos llega de fuera a nuestro idioma. Y cuando se hacen esfuerzos en contrario, hay veces que se hace el ridículo. Les pasó a los académicos cuando empezó a jugarse a fútbol en este país, que de repente dijeron fútbol. Bueno, al principio metieron el extranjerismo con su grafía inglesa, eso está en el diccionario, está en los diccionarios de la academia. Como la gente no entendía ni papa aquella palabra escrita en inglés, pues entonces se inventaron la traducción en español y entonces hablaron de balompié, y la palabra balompié está en el diccionario desde hace décadas, sin que yo conozca a un solo español, niño, adolescente o mayor, que diga a nadie voy a echar un partido de balompié o he venido porque he tenido entrenamiento de balompié. Fue un intento, seguramente un intento noble de la academia, pero fue un intento que se fue a la basura porque sencillamente los soberanos de la palabra dijeron no, hombre, no. ¿Y qué hicieron los soberanos de la palabra? Pues empezar a escribir aquel fútbol como podía sonar en español. Y ahí tenemos la palabra. Y ya está. Y no ha habido ningún problema para interiorizarla. La academia hizo algunos esfuerzos todavía más ridículos, ¿no? Por ejemplo, cuando se decidió a meter la palabra pádel en el diccionario y metió la palabra pádel con la grafía inglesa, cuando creo que el pádel lo inventó un mexicano. Y creo que la Federación Internacional de Pádel se llama así, de pádel, escrito en la grafía española. Bueno, en esta edición del nuevo diccionario, la academia ha tenido que recular y ha tenido que reconocer el ridículo, y entonces pues sencillamente ha metido pádel con la grafía castellana, que es como todo el mundo que jugaba al pádel hizo desde un primer momento. ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro? Pues esta es otra de las grandes revoluciones, que nuestros hijos y nuestros nietos serán naturalmente políglotas. Nosotros hemos tenido que aprender inglés. Ellos van a llegar ya a una cierta edad manejando al menos el español y el inglés con naturalidad.
Y a lo mejor ellos no ven la necesidad de adaptación. A lo mejor ellos sencillamente cogen la palabra inglesa y como a ellos no les resulta extraña, la interiorizan, porque en el fondo lo que interioriza a uno es el concepto y después tiene que llamarlo de alguna manera. Y este es un nuevo reto que nos tendremos que plantear. Es decir, tenemos que seguir a lo largo de los siglos intentando castellanizar todo lo que nos llegue de fuera, o sencillamente habrá unas generaciones que digan no, vamos a asumir la palabra porque es que yo sé lo que significa esta palabra y además la sé pronunciar y no me cuesta nada hacerlo y con lo cual, como la lengua tiene que ser un instrumento para la comunicación, a mí esto me sirve y me sirve de esta manera. ¿Esto será algo que vaya destrozando nuestro idioma? Pues no, lo que tenemos que procurar nosotros es ir creando, al margen de la lengua, aquellas cosas que después haya que nombrar. No esperar que todo lo que haya que nombrar en el mundo nos venga de fuera. Y entonces, si nosotros creamos cosas a las que nombramos y ellos asumirán en algún momento dado la palabra española que venga asociada al producto que nosotros exportemos, pues seguramente también asumamos con naturalidad aquellos productos que vengan ya con su palabra de fuera y que nosotros incorporemos a nuestra lengua con absoluta naturalidad. Yo creo que estos dos riesgos, el de la educación de las nuevas generaciones y el de estar un poco atentos a ver cómo las nuevas generaciones nos van forzando a este cambio de la lengua, digamos que son dos, yo no hablaría de riesgos ni de problemas, sencillamente de hechos que ya se están produciendo y que se van a ir produciendo con mucha naturalidad a lo largo de los tiempos. Y seguramente, a lo mejor no lo veamos, pero dentro de 50 o de 100 años, pues nos encontremos con un español o con un castellano que reconozcamos parcialmente, como nosotros en estos momentos reconocemos el español que se hablaba en el siglo XVII, pero que nos parecerá en un punto ajeno, mientras que a las generaciones futuras les parecerá algo normal. Y antes me quedé pendiente con la feminización, que es una de mis grandes batallas con la academia, ¿no? Este problema que tienen, este remoloneo constante que tienen para intentar feminizar las palabras en un mundo que se ha feminizado, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios, no, gracias a la sociedad en los últimos tiempos, ¿no? Miembra, ¿os acordáis del follón que se montó con la palabra miembra? Pero ¿y por qué narices no podemos decir miembra? ¿Alguien le ve algún problema? Sí, seguramente los lingüistas y los filólogos me lo explicarán muy bien, seguramente. Pero ¿qué problema hay? Si miembro ya es una palabra que ha evolucionado, pasó de ser epiceno, ahora es una palabra común en cuanto al género. A principios del siglo XX, las mujeres eran los miembros de tal corporación. Ahora ya pueden ser las miembros de tal corporación. Si hemos dado ese primer paso, ¿por qué no podemos dar el segundo paso con absoluta naturalidad? Antes hablaba de las concejalas, las juezas, las presidentas. Ha habido que forzar la lengua, ha habido que poner aes que a veces nos resultaban un poquito extrañas cuando las escuchábamos. Pero coño, la conquista ha sido que las mujeres hayan llegado a ser presidentas y juezas y concejalas. Y si ellas con una lucha de siglos han conseguido hacerlo, ahora nos vamos a poner aquí quisquillosos para añadir una A que nombre a las cosas por su nombre, que creo que debe ser el primer objetivo que debe tener cualquier lengua. ¿Nos parece un poquito absurdo que tengamos una mujer, algo histórico también, que haya llegado a ocupar la Cancillería de Alemania y no la podamos llamar cancillera? Y aquí la academia no nos puede decir que es una palabra mal formada. Cancillera está en el diccionario, pero está en el diccionario para definir una tubería de desagüe. Así que yo como español puedo referirme a cancillera para definir una tubería y no puedo llamar cancillera a Angela Merkel. ¿Nos parece un poquito absurdo? ¿Nos parece un poquito absurdo que la academia durante siglos haya admitido generala y coronela y comandanta para referirse a la mujer del militar y que cuando las mujeres están accediendo a esos grados en la milicia no las podamos llamar por ese nombre, con ese femenino? La Fundeu, que todos la conocéis,
sacó una recomendación muy interesante sobre la palabra soldada, porque algún periódico debió referirse a una militar española con ese femenino, con el femenino soldada, una palabra que está en el diccionario, pero también para definir otras cosas. Y entonces la explicación y la recomendación de la Academia, de la Fundeu, fue decir, bueno, es una palabra bien formada en español, pero hasta que no se extienda su uso es conveniente no utilizarla. Y ya me explicaréis cómo se puede extender el uso si sigo la recomendación de la Fundeu. Bueno, estos diques que está poniendo la Academia a la feminización del lenguaje, primero son absurdos, porque se terminará imponiendo. Y en segundo lugar, denotan una caspa y un machismo que creíamos que ya en el siglo XXI nos habíamos empezado a quitar. Os proponía esta conferencia inaugural bajo el título de ¿por qué no nos dejamos de complicaciones? Bueno, veremos cómo evolucionan las cosas, pero no seamos reacios a asumir la oleada de renovación que está viniendo no por las redes sociales, sino que estamos detectando masivamente en las redes sociales. Cojamos de esa oleada lo bueno, intentemos desechar lo malo. Y mientras tanto, y volviendo al carácter democrático de la lengua, mientras tanto creo que debe pasar pues como pasa con la democracia. En la democracia uno no puede decir, esta es la ley, porque el otro le puede decir, la ley se puede cambiar con toda naturalidad. En la democracia las leyes las hacemos nosotros. Y en la democracia lingüística las leyes las hacemos nosotros y otros vendrán a registrarlas. Ahora, eso sí, conviene que mientras no cambie la ley nos adecuemos a la ley que en estos momentos tenemos. Es decir, lo que yo estoy diciendo no es que destrocemos de manera inmisericordia nuestra lengua. Lo que yo estoy diciendo y lo que os vengo a contar es que creo que debemos estar muy atentos, con el oído bien puesto, a ver cómo los hablantes de la lengua hacen que evolucione nuestra lengua. Y de ahí coger lo mejor, y eso seguramente no hará que nuestra lengua se destroce, sino todo lo contrario, que siga vigente, que siga pujante, que cada vez tenga más fuerza con el paso del tiempo. Y quedo a vuestra disposición. Antes me han sacado allí 8 minutos. Bueno, dejemos unos cuantos por si alguien quiere hacer una pregunta, si os apetece. Muchas gracias. ¿Hay micrófono? Sí. Ahí. Bueno, preguntar porque, en su opinión, no se podría hacer una reforma ortográfica como la de la que ha hablado. Porque no sería cómodo, porque más del 5% de la población es alfabeta. Pero ¿por qué no se podría hacer? No, yo no digo que no se pueda hacer. Yo creo que no la vamos a ver, los que estamos aquí. Quién sabe, dentro de un siglo o de 2. Pero yo creo que en estos momentos no se puede hacer porque, vuelvo a decir, tenemos interiorizado ya la lengua con todas sus complicaciones. Seguramente algunas cosas sí que se podrán ir modificando con naturalidad, pero desde luego la Real Academia no se puede levantar un día diciendo a partir de hoy se suprime la H, porque esas cosas no se pueden hacer por decreto. La Academia dijo a partir de hoy puede no acentuarse la palabra solo, y la gente ha seguido acentuando la palabra solo. Y la Academia ha tenido que recular y ha dicho, bueno, que cada uno haga lo que le dé la gana. En el fondo es lo que tenía que haber dicho desde el principio. Entonces yo creo que algunas de las cosas de las que hemos hablado es posible que se puedan ir modificando con el paso del tiempo. Pero hacer una reforma como la que propuso Andrés Bello, que era de la noche a la mañana determinar qué palabras se escriben con G, qué palabras se escriben con J, hagamos desaparecer la C y escribamos las palabras con K o con Z, etcétera. Es una reforma así, es impensable en estos momentos, porque yo creo que todos, con sus complicaciones, tenemos interiorizado nuestra lengua. Y de la misma forma que nos ponemos pendientes, aunque sean innecesarios, y nadie puede decir a partir de mañana que nadie lleve pendientes, pues decir de la noche a la mañana, a partir de mañana la H la dejamos de escribir en castellano, a mí me parece que es algo impensable. Pero todo esto lo pongo muy entre comillas, porque veremos cómo evolucionan las cosas. Aquí.
Hola. Sí, bueno, gracias por la charla, me ha encantado, me ha parecido magnífica. Te quería hacer una pregunta y es, ¿qué influencia crees que tiene los medios de comunicación en la evolución del idioma? Y te voy a poner un ejemplo muy concreto que a mí me preocupa especialmente, o digamos, me ha llamado mucho la atención, que es la palabra o la frase los test de estrés. Estamos hartos de hablar de los test de estrés, en mi opinión, por influencia de los medios de comunicación. El hablante no va a utilizar esa frase de manera natural. Sin embargo, la utilizan los medios de comunicación y entonces llega un momento en el que los hablantes la utilizan también. Bueno, desde luego, los medios de comunicación somos también prescriptores del idioma. Mucha gente nos lee, nos escucha, y como el idioma es algo que se aprende por impregnación y por contagio, pues lógicamente entre las referencias de cualquier castellano hablante están los medios de comunicación. Nosotros tenemos influencia. De todas maneras, en lo que tú dices, el test de estrés no es un concepto que se inventen los medios de comunicación, que es todavía mucho más preocupante. Los test de estrés es un eufemismo que se inventa desde el mundo de la política o desde el mundo de la economía, y cada vez se inventan más, ¿no? No es nuevo, no es nuevo. Al holocausto de Hitler lo llamaron solución final, que fíjate lo bien que queda para definir lo que fue una verdadera masacre. En estos momentos se siguen fabricando constantemente eufemismos para maquillar, para esconder la realidad. Y nos hablan de una cuota de solidaridad cuando nos dicen que nos van a subir los impuestos. Y nos hablan del copago sanitario cuando estamos hablando de repago sanitario. O se evita hablar de determinadas cosas sencillamente para no nombrarlas. Se fabrica un nuevo lenguaje, un neolenguaje, que desde la política, desde la economía, lo que pretende es maquillar, esconder, envolver de una manera grata la realidad. Y yo creo que nosotros, los medios de comunicación, cuando nos hacemos eco acríticamente de ese neolenguaje, estamos contribuyendo a algo que va contra nuestra profesión. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente lo contrario. Nosotros lo que tenemos que hacer es desvelar la realidad. Y nosotros como ciudadanos, pero sobre todo como periodistas, tenemos que tener el criterio suficiente como para intentar traducir esos eufemismos y para intentar ver la bolita en la mano de quien quiere hacernos despistar, ¿no? Yo creo que ese es uno de los pecados que estamos cometiendo en los medios de comunicación. De una manera acrítica, asumir ese lenguaje que desde la política, desde la economía, desde las élites nos están intentando imponer. Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo contrario. Y aquí se me ocurre una última reflexión para acabar, ¿no? Y es que es muy malo destrozar las palabras, pero es muy malo destrozar la palabra. Y yo creo que cuando se utiliza este tipo de neolenguaje para esconder la realidad, lo que se están destrozando no son las palabras, que va. Los eufemismos son muy creativos, a veces son hasta muy bellos, ¿no? Ahora hablamos de centro de residuos sólidos, a lo que siempre hemos llamado basurero. Es una cosa muy bonita de llamar a lo que siempre hemos llamado basura o basurero. Pero eso está destrozando la palabra. Y en estos momentos hay políticos, por ejemplo, que nos dicen: no he cumplido con mi deber porque he tenido que cumplir con mi palabra. Perdón, no he cumplido con mi palabra porque he tenido que cumplir con mi deber. Cuando yo creo que el primer deber, no de un político, el primer deber de cualquier persona es cumplir con su palabra, ¿no? Estamos llegando un poco a ese límite, que yo creo que es un límite que no debemos sobrepasar ni debemos dejar que otros sobrepasen, porque destrozar las palabras es muy malo, pero destrozar la palabra ya nos puede llevar a otras complicaciones más graves. A ver qué te parece, Isaías, porque a mí ahora me han dado ganas, y a ver que esto la organización nos tiene que decir que sí o que sí no. Yo ahora me puedo autodenominar lenguanta. ¿Lenguanta? Pues sí, ¿por qué no? Es que me ha gustado. ¿Gobernanta? Sí, sí. Mira, dependienta. ¿Tuvieron algún problema con dependienta? Pues esto No tuvieron ningún problema. Yo siempre que hablo de estas cosas siempre me dicen lo mismo. Dicen: entonces, ¿tú que eres periodista? Digo: hombre, no me toques las narices. No, yo no quiero ser periodista, ni quiero ser persona, ni muchísimo menos. Ahora sí que me puedo plantear legítimamente qué hubiera pasado si la profesión de periodista hubiera sido una profesión eminentemente femenina en sus orígenes. Seguramente hubiera llegado alguien
y se hubiera autodenominado periodistas. Y a lo mejor nos estaríamos llamando periodistas como los modistos, por cierto, se llaman modistos sin ningún problema. Y ahí hay una curiosidad maravillosa. Seguramente todos pensáis que la palabra comadrón viene de masculinizar la palabra comadrona, ¿no? ¿O alguien tiene otra teoría? Yo pensaba eso hasta que buceé en el diccionario. Y resulta que ni comadrón es un término moderno, está en el diccionario desde el primer diccionario de autoridades de la RAE, en 1713. Ahí está, la palabra comadrón. ¿Y por qué nace la palabra comadrón? Porque existía una palabra neutra que era comadre. Comadre en realidad no es ni masculino ni femenino. Comadre, el que ayuda o la que ayuda a la madre a parir. Pero a algunos que empezaron a ejercer aquella profesión en el siglo XVIII, pues no les pareció demasiado bonita la palabra y entonces fabricaron la palabra comadrón. Y a partir de comadrón, después se fabricó el femenino comadrona. Es decir, que tú cómo no vas a poder ser lenguanta. Tú sé lo que quiera. Gracias por tu charla, ha sido súper emocionante. Ha habido un momento que me he puesto casi de pie a aplaudirte. Bueno. Pero bueno, así lo es. tenías que haber hecho. Vale. Hay dos campos más, por lo menos que se me ocurren ahora, en los cuales el diccionario de la academia tiene que ser expurgado, que es el enfoque católico y el enfoque social despectivo hacia, por ejemplo, podemos encontrarnos como socialista, persona que, y anarquista, individuo que. Ese tipo de cosas. Y con respecto a la religión, pues una herejía es una doctrina o algo así que va en contra de la norma, no, del dogma de la Iglesia Católica o algo así. Son dos caminos en los cuales también tenemos que incidir, aparte del... Estoy poniendo nervioso, no sé por qué. Aparte del feminismo, que sí. Yo estoy a favor y no hemos hablado aquí de la arroba para poner masculino y femenino y todo esto. Bueno, esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que sí, que ya se ha expurgado bastante, pero hay que seguir expurgando, porque es verdad que hay conceptos muy sutiles. Es que la lengua es muy sutil, ¿no? Y de repente, por ejemplo, en el término socialista o anarquista que has puesto, ¿no? Persona o individuo, pues efectivamente ahí hay un matiz que a lo mejor no se hizo con mala intención, que es lo peor. A lo mejor es que lo tienes tan interiorizado que cuando te pones a escribir la definición te sale así, y eso es lo peor, ¿no? Lo peor del machismo, de este machismo que nosotros ahora estamos viviendo, que sigue persistente, por ejemplo, es que ya ni nos damos cuenta, porque antes nos dábamos cuenta y ahora hay cosas que se nos escapan que no. Y yo creo que efectivamente con esta mirada hacia determinados colectivos, pues a veces se nos escapan cosas incluso sin querer, y es porque las tenemos metidas ahí y grabadas a fuego, ¿no? Hay que expurgar el diccionario. Hombre, yo creo que sí que en la medida de eliminar este tipo de cosas. Pero yo, fíjate... yo no estoy de acuerdo con eliminar del diccionario palabras como gitanada o como judiada, por ejemplo, porque un diccionario es una herramienta de trabajo y cuando los niños de finales del siglo XXI lean en una novela la palabra gitanada o judiada, a lo mejor les resulta extraña porque ya no se maneja, por fortuna, en su habla normal, pero está escrito ahí. Y tienen que ir a buscar la definición y tiene que haber un instrumento que les explique lo que significaba judiada o gitanada en un momento determinado de la historia. Y es que lo que creo es que lo que ha muerto ya es el diccionario de papel. Sencillamente lo sigue haciendo la academia porque es un gran negocio. Se venden miles de diccionarios porque la gente, no sé muy bien por qué, quiere tener un diccionario en la estantería cuando después lo que hace es consultar el diccionario en línea en Internet. Pero, chico, ¿qué se le va a hacer? La gente sigue queriendo tener diccionarios y venden miles de diccionarios, pero yo creo que el diccionario de papel debe morir y debe potenciarse el diccionario en línea. Y el diccionario en línea lo que yo creo es que debe tener diferentes niveles en donde consultemos una palabra que hoy se utiliza en su denominación actual, un segundo nivel en el que se nos hable de palabras que hoy se siguen utilizando pero han cambiado la denominación, un tercer nivel en donde se nos explique la historia de las palabras, etcétera. Es decir, en estos momentos la herramienta nos permite hacer otro tipo de diccionario que sea mucho más práctico y en donde no tengamos que enterrar palabras. Pero es que si algún día alguien fabricó una palabra y de repente la gente de su generación la utilizó y la escribió y la dejó grabada en la radio, esa palabra tiene que estar en el diccionario. Y en estos momentos el diccionario en línea, en Internet, nos permite hacer este tipo de herramienta. Entonces, cuando tenemos esta herramienta maravillosa, ¿por qué vamos a seguir imprimiendo un diccionario que tiene un número limitado de páginas y que nos va
a limitar, lógicamente, el número de palabras que tenemos que introducir. Entonces, ¿limar el diccionario? Sí, pero yo creo que hay que preservarlo, hay que preservar las palabras en algún sitio. Y ese sitio yo creo que tiene que ser el diccionario. Bien explicadas, bien contextualizadas, pero yo creo que una palabra que un día existió tiene que estar. Igual que está en las novelas, tiene que estar en el diccionario. Y yo no quiero robar tiempo. Yo encantado de seguir aquí, pero fenomenal. Te la respondo personalmente. Después hablamos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Isabel. Espero que el día vaya muy bien. Esto es Lenguando. Derecho de admisión reservado para amantes de la lengua con ganas de aprender y de disfrutar.